Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Sabéis que el título es Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y hoy vamos a comenzar la lección 5, que trata sobre la sangre de Jesús. Vamos a estudiar qué produce, qué hace en nosotros la sangre de Jesús y por qué la sangre de Jesús y cómo afecta la sangre de Jesús en nuestra vida cotidiana. Vamos a leer algunas escrituras claves para este tema. La primera la encontramos en Juan capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 53 al 57, donde dice lo siguiente: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, el verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Jesús, claro está, se está refiriendo con ese pan, con esa carne, su carne y su sangre, se está hablando del alimento espiritual, de comernos su palabra, de alimentarnos de su sangre, lo que significa su palabra, lo que significa, que es lo que vamos a estudiar esta semana, la sangre de Cristo, que es la que nos trae la salvación, ¿no? Y el perdón de los pecados. Y para eso es necesario fortalecernos con la palabra de Dios, fortalecer nuestro espíritu. Y este tipo es a lo que se llama vida eterna, vivir en ese alimento espiritual que necesita nuestro espíritu para afrontar cualquier necesidad. Jesús está hablando precisamente de eso. Hay muchas veces, muchas personas que no entienden estos versículos porque dicen: ¿cómo nos vamos a comer a Cristo? ¿Cómo vamos a beber su sangre? ¿Verdad? Pero hay que entender que Jesús se está refiriendo a comer de su palabra, a alimentarnos de su palabra y vivir de acuerdo a su palabra, convivir con ella. En Levítico capítulo 17 versículo 11 es otra lectura clave. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida del cuerpo físico está en la sangre, todos lo sabemos. Si nos desangramos, nos morimos. La vida nuestra depende de la sangre. Si derramamos nuestra sangre, automáticamente nuestro cuerpo físico muere. Jesús dice: yo he derramado su sangre, mi sangre, en sacrificio con el fin de purificaros, para haceros justos, para justificaros ante el Padre, ante Dios el Padre. Esa misma sangre es dada a cambio de una vida. O sea, Jesucristo entregó su sangre a cambio de la vida espiritual nuestra. ¿Estáis comprendiendo la simbología espiritual de lo que significa la sangre? La sangre es la vida. Y Jesucristo nos dio esa sangre, muriendo a Él, para que nosotros pudiéramos resucitar a una vida nueva, a esa vida nueva espiritualmente hablando, porque estábamos muertos, nosotros estábamos muertos por el pecado. La vida del cristiano verdadero la produce Jesucristo, la produce la palabra de Dios, y es la que nos da vida y vida verdadera. Jesús dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Dicho de otra manera, separados de Él estamos muertos espiritualmente. Pone el ejemplo de la vid. Él es la vid y nosotros las ramas, los sarmientos. Si tú cortas el sarmiento de la vid, la savia, la sangre no corre por ese sarmiento y el sarmiento se muere, se seca. Pues eso es lo que está poniendo el ejemplo Jesús en comparación cuando dice que separados de mí, cortados de mí, estáis muertos, nada podéis hacer. Seguimos con otra lectura clave de este tema. En Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Cuando andamos en luz, cuando andamos a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, tenemos comunión unos con otros. Si uno anda en luz y otro anda en tinieblas, difícilmente puede haber comunión, ¿verdad? De ahí la necesidad de aferrarnos al sacrificio de Cristo, aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a su sangre, para que podamos tener comunión unos con otros, y así Él nos limpia de todo pecado. De la misma manera que Dios está en la luz y Jesucristo es la luz que alumbra este mundo, pero Él partió, Él cumplió su ministerio y nos delegó a nosotros la misión de ser luz. A partir de su partida nosotros nos convertimos en su cuerpo, somos su cuerpo, Él sigue siendo la cabeza y su cuerpo tiene que seguir alumbrando de la misma manera que alumbró cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Es nuestra obligación y es nuestro deber alumbrar a otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces nos va a limpiar de todo pecado. Otra lectura la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, hemos sido rescatados de una vida inútil y vacía en la cual vivíamos antes. Nuestra vida no tenía sentido, era una vida sin fruto, una vida vana y inútil. Quizá porque lo hayamos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados, pero gracias a que Dios pagó el rescate, y ese pago, dice la Biblia, que no consistió simplemente, digamos, en cosas materiales, en dinero, en oro o en plata, sino que fue el precio, fue la sangre de gran precio de Cristo, el Cordero de Dios, que no tuvo pecado ni mancha. Dios se dignó y eligió como el rescate por nosotros antes de que comenzara este mundo, pero ahora Él se ha revelado a nosotros en estos últimos tiempos. ¿Cómo se revela Jesucristo en estos últimos tiempos? Pues a través de su palabra. La única revelación que tenemos se encuentra en la palabra de Dios. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos va a revelar la palabra de Dios. Si somos fieles, como estudiábamos estos domingos anteriores, la fidelidad del cristiano es necesaria para que Dios nos revele esas verdades que todavía no han sido reveladas y que están ahí. Ese es el maná que la Biblia dice, el maná escondido en el cielo, que es la palabra aún sin revelar, pero que el Espíritu Santo va revelando conforme somos fieles a Él. Es necesaria la fidelidad a Él para ello. La omnisciencia de Dios sabía del problema que tendrían los seres humanos y por eso ya desde antemano preparó la solución. Y por este motivo Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha sido revelado. Dios, en su gran sabiduría, omnisciencia, que significa que lo sabe todo, sabía que el hombre iba a tener un problema, que el hombre iba a pecar, y por eso dice que preparó de antemano la solución. La solución era Cristo, que Cristo viniera a este mundo en forma de hombre, nos enseñara el camino de la salvación, muriera por nosotros, ascendiera a los cielos y consumara el plan de salvación de Dios. La última lectura clave relacionada con la sangre de Cristo la vamos a leer, la encontramos en el capítulo 9 de Hebreos, del verso 11 al 28. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santificaban para la purificación de la carne, del cuerpo. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesucristo, sabéis que hoy es el mediador de una nueva alianza, de un nuevo testamento, un nuevo pacto, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos en la antigua alianza y también hace posible hoy a los que Dios ha llamado que reciban la herencia eterna que Él ha prometido. Está diciendo que la sangre de Cristo, Jesucristo se convierte en el mediador de un nuevo pacto. El trabajo de Jesucristo ahora mismo es mediar, interceder por nosotros ante el Padre. Y eso nos perdona los pecados. Eso, como yo suelo decir, el fallo que cometemos, el fallo al blanco que cometemos, no la vida de pecado continua, sino a veces esos errores que cometemos, que todos los errores, todo lo que hacemos que no le agrada a Dios es pecado, pero a veces se peca de una forma espontánea, y para eso tenemos a Jesucristo, nuestro intercesor, que nos arrepentimos, pedimos perdón y restauramos la comunión con Dios. Lo que no se puede reparar esa comunión si vivimos conscientemente en pecado, o sea, si sabemos que estamos pecando y seguimos pecando. Entonces Dios no nos puede librar, esa sangre no tiene efecto en nosotros, tiene efecto cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, confesamos, reconocemos nuestro pecado, le pedimos perdón a Dios y entonces la sangre de Cristo nos limpia ese pecado. Por tanto, versículo 16, donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después dice que tomó una vasija, tomó lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua, y roció el libro de la ley y también roció a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, del antiguo pacto está hablando. Y además esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. ¿Qué significa esto? El tabernáculo y todo lo que él había, y todo lo que en él había, los vasos y demás utensilios, digamos que eran copia de las cosas que existían en el cielo y debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo, no las imitadas, o sea, no las copias, las cosas verdaderas debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Y aquí es donde aparece la figura de Cristo y su sangre. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, no entró en el tabernáculo que los hombres hicieron, o sea, una copia del tabernáculo celestial, sino en el cielo mismo. Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y dice en el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a aquellos que le esperan. Hermanos, Cristo murió en sacrificio una sola vez. ¿Sabéis que la misa, cada vez que se hace una misa, sacrifican a Cristo? O sea, lo sacrifican por los pecados de hoy, mañana lo sacrifican otra vez por los pecados del siguiente día. Eso es un sacrilegio, eso es una herejía. Pero la gente no conoce, no entiende porque no profundizan, no analizan la palabra de Dios. Y aquí el escritor de Hebreos lo expresa muy claramente. Jesucristo murió una sola vez y para siempre, con el propósito de quitar el pecado de muchas personas. Y Cristo, cuando venga otra vez, no va a ocuparse de nuestros pecados ya, porque ya se ocupó, sino que va a traer salvación a todos aquellos que le esperan y esperan con anhelo su venida. De alguna manera Jesucristo va a venir a recolectar el fruto de su cosecha, el fruto de su sacrificio, ¿verdad? Él se sacrificó, murió por la humanidad y en la segunda venida vendrá a recoger a aquellos que hayan aceptado su sacrificio, aquellos que hayan aceptado, le hayan aceptado su señorío y se los llevará con él. Por eso viene a recolectar lo que su sacrificio, lo que su sangre produjo, el fruto de su sacrificio y de su ministerio aquí en la tierra, que es la conversión tuya y mía. Todos los que, por eso Dios retrasa su venida, porque está pendiente de que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento para que Él, cuando vuelva a su regreso, se pueda llevar el mayor número de seres humanos, que es su pretensión y es su idea. Ahora, ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? En primer lugar, por la sangre de Jesús tenemos redención. Y vamos a analizar lo que significa redención. Redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. El pecado nos tenía esclavos y Cristo pagó el precio de nuestra esclavitud y nos hizo libres. También significa comprar de nuevo algo que se había vendido. Por el pecado cometido en el Edén y que arrastró a toda la humanidad, el diablo nos compró, pero por la sangre de Cristo Dios nos volvió a comprar, recobrando la identidad que habíamos perdido. ¿Verdad? Antes de convertirnos, nosotros teníamos un padre, pero cuando nos compró de nuevo, nos recompró, que es lo que significa rescatar, redimir, comprar de nuevo. Le pertenecíamos a Él por creación, le pertenecíamos a Él porque nos ha rescatado. O sea, le pertenecemos con doble motivo, porque nos creó y luego cuando nos perdimos, nos recompró, ¿verdad? Estábamos en las manos de Satanás, que era nuestro dueño, y él, pagando el precio de su sangre, la sangre de Cristo, nos compró y nos redimió. Entonces somos redimidos de la mano y del poder del diablo. En Efesios capítulo 1, verso 7, Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, Dios es tan rico en gracia y bondad y amor, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, y así nos perdonó nuestros pecados. Eso es un acto de amor, ¿verdad? De un amor incondicional. Dar a su Hijo, a su amado Hijo, por los pecadores, por sus enemigos. ¿Sabéis que todo pecador se convierte en enemigo de Dios? Y Él murió por sus enemigos. Él entregó a su Hijo Jesucristo y Jesucristo entregó su vida por sus enemigos.
En Hebreos capítulo 9, verso 12 también leemos, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Como he dicho antes, en el lugar santísimo, pero el lugar santísimo celestial, no en el tabernáculo que el hombre había hecho de una forma terrenal. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de machos cabríos, entró en el lugar santísimo, pero celestial, una vez y para siempre, y así aseguró nuestra redención, nos rescató de las mismas garras del enemigo. En segundo lugar, por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos, si los reconocemos y le confesamos a Dios y le pedimos perdón. Al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado que vayamos cometiendo y nos vayamos arrepintiendo. Él lo va cubriendo, con su sangre nos limpia. En Primera de Juan capítulo 1 vamos a leer algunos versículos. Dios es luz, es la verdad, es la sabiduría. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dios es luz, y en Él no hay oscuridad. Sabéis que la oscuridad y las tinieblas simbolizan la ignorancia y el pecado, y en Dios ni existe la ignorancia porque Él todo lo sabe, y tampoco existe el pecado. Él vive en santidad, Él es 3 veces santo. Mentimos si realmente afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, o sea, en pecado y en ignorancia, y no estamos así practicando lo que es la verdad. Pero en cambio, si vivimos en la luz de Dios, a la luz de su palabra, entonces podemos tener comunión unos con otros, y entonces Jesucristo, su sangre, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos, dice el apóstol, si afirmamos que no tenemos pecado, que somos buenas personas, aquí hay un problema, cuando hablas quizá con personas que por primera vez hablas con ellos sobre el Evangelio, y te dicen lo siguiente, mira, yo creo que siendo buena persona nos vamos a salvar. Esa es la gran mentira que existe hoy en día. El creerse buenas personas significa que tú te salvas por tus obras, porque eres buena gente, ¿no? Pero no, la salvación no es por obras, bien lo dice el libro de Efesios. Pablo lo asegura, que la salvación es un regalo de Dios, no por las obras buenas que hagas, sino porque es un regalo de Dios que hace a todos aquellos que son redimidos por la sangre de su Hijo. Y entonces lo que produce eso es buenas obras en aquellas personas que han sido perdonados y han sido salvados. Pero las obras no salvan a nadie. Esa es la gran mentira que existe hoy en día en la religión, por creerse que es suficiente saber o no hacerle daño a nadie, ser buena persona según ellos. Yo hace poco hablaba con alguien y le decía, porque me dijo eso mismo, el día de la boda del otro día, alguien me dijo que él lo tenía claro, que él no tenía por qué venir a la iglesia, ni tenía por qué hacer nada, que siendo buena persona él era cristiano. Y entonces yo le dije eso. Digo, mira, la Biblia enseña otra cosa muy diferente a lo que me estás diciendo. La palabra de Dios dice que tú eres salvo por la gracia de Dios, no por las obras que hagas.
Digo, y le dije también, digo, mira, el infierno está lleno de buenas personas que no se han arrepentido, y el cielo, en cambio, está lleno de mala gente, pero que se han arrepentido, ¿no? Y Dios lo que quiere es un arrepentimiento. Tus obras no te van a salvar, lo que te va a salvar es tu fe en Jesucristo, en reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y así recibes la salvación, el regalo de la salvación que Dios tiene o preparó de antemano para que la humanidad tuviera un plan de salvación. Hermanos, pero si en cambio confesamos a Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, como Dios es un Dios fiel y practica la justicia, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y luego añade el apóstol, dice, si decimos que no hemos pecado, estamos llamándole a Dios mentiroso, porque la Biblia enseña y dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, si tú te crees que no eres pecador, pues estás diciendo que Dios es un mentiroso. En tercer lugar, por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, tal como si nunca hubiésemos pecado. Estamos vestidos de su justicia. Nos ha quitado el traje sucio de la maldad y del pecado y hemos sido justificados ante la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Esa es una de las cualidades que hace la sangre por nosotros. ¿Qué es justicia? La justicia, digamos, original, la justicia en el Edén, era que los seres humanos fueron creados con inocencia y gracia. Dios los creó de esa manera, así creó a Adán y Eva los creó en esa justicia de inocencia y gracia. Pero el ser humano cometió injusticia contra Dios, fue injusto con Él. ¿Sabéis por qué fue así? Porque el pecado es una injusticia que cometemos, ¿verdad? Y es una injusticia contra Dios. O sea, todo pecado es una injusticia. Y toda injusticia es pecado. Cuando tú no eres justo con Dios, cuando tú no le das a Dios lo que se merece, estás siendo injusto con Dios. Porque una de las cualidades de la justicia es darle a cada uno lo que merece. ¿Qué se merece Dios? Nuestra honra, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento de como Señor de señores y Rey de reyes. Él se lo merece. Si no lo hacemos, estamos pecando, estamos siendo injustos con Él. En Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, Pablo dice, mas Dios muestra, en otra traducción dice, demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo nos vuelve a la justicia original, a esa inocencia y a esa gracia con que Dios creó al ser humano. Por Él, dice, seremos salvos de la ira, o sea, del castigo divino, de la condenación eterna. Dios nos demostró su amor y lo demostró de una manera clara y rotunda. Envió a Jesucristo a la cruz, a su Hijo, para morir por nosotros cuando todavía nosotros éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces cuando reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y aceptamos el señorío de Cristo, Él se convierte en nuestro Salvador personal y se nos declara justos a los ojos de Dios por medio de su sangre. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Hermanos, la persona que confía en Cristo y convive con su palabra, llega a ser todo lo que Dios requiere que esa persona sea. No sé si lo habéis entendido. Cuando tú vives en el orden de Dios, cuando tú vives en fe y en confianza, convives con su palabra, meditas en su palabra, estudias su palabra, practicas su palabra, la pones por obra, es todo lo que Dios te exige para regalarte las bendiciones que Él tiene para nosotros cada día. Estoy preparando un plan de vida sobre el trabajo excesivo. A veces no entendemos que el tiempo lo distribuye Dios, que Dios es el Dios de los tiempos, que Él marca el tiempo. Y a veces echamos horas extras en nuestro trabajo para querer conseguir el éxito lo antes posible, y lo que hacemos es destruirnos a nosotros mismos.
destruimos nuestra salud, nos hacemos viejos antes. Hay un estudio que dice que todo aquel que trabaja más de 8 horas al día envejece antes. Estamos destruyéndonos nuestro cuerpo. ¿Sabéis dónde tenemos que echar horas extras? En la presencia de Dios. Le quitamos las horas a Dios y se las damos a nuestro trabajo. Y al final no tenemos la guía de Él, hacemos las cosas a nuestra manera, nos equivocamos miles de veces, porque no distribuimos el tiempo que Dios ha declarado. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar de la familia, de los hijos, de la presencia de Dios. ¿Y qué hacemos? Las 8 horas de disfrutar de lo que Dios quiere que disfrutemos, porque Él ha creado la preciosidad de la naturaleza también para que la disfrutemos. Que disfrutemos de la esposa, que disfrutemos del esposo, de los hijos, que tengamos tiempo de convivir los hermanos juntos en armonía, que tengamos tiempo en la presencia de Dios. Y lo que hacemos es quitarle horas a eso y dedicarlas al trabajo que nos está destruyendo. Porque el que trabaja más de lo que está estipulado está destruyendo su cuerpo, está atrayendo enfermedad a su cuerpo, debilidad, tanto física como mental. Además, se produce menos. A veces creemos que con más trabajar vamos a conseguir antes el éxito, y lo que hacemos es desgastarnos totalmente, tanto física como mentalmente, y al final fracasamos, no conseguimos el éxito. No sé si estoy comprendiendo, pero falta ponerlo por obra, porque las teorías sí las sabemos bien, pero ponerla en obra ya nos cuesta. Entonces, la persona que confía en Cristo, que confía plenamente en Dios, que convive con su palabra, que tiene ese tiempo de intimidad con Él, eso es lo que requiere Dios, que dediques tiempo a trabajar. Hay que trabajar, es un principio bíblico. Es algo que en el Edén ganó Adán y Eva para nosotros hoy, que tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente. Pero hay que trabajar el tiempo estipulado por Dios. Y cuando nos saltamos esa ley, fracasamos. Y envejecemos antes. No quiere decir que no hay que trabajar, no estoy diciendo eso, hay que trabajar. Pero hay que trabajar lo que está estipulado que hay que trabajar. Buscar el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, y Él se preocupa del resto. Pero ¿qué hacemos? Que como nosotros no confiamos plenamente en Dios, no creemos que nos va a dar el resto, pues nosotros nos afanamos y nos creamos estrés para conseguir trabajar más y buscar un turno, no, 2 turnos. Y creemos que así y así estamos desperdiciando la vida. Todo trabajo. Y el disfrute que Dios quiere que disfrutemos, esa vida plena, auténtica que Él quiere que disfrutemos, ¿qué? ¿Para cuándo? Y la vida pasa muy rápidamente. Yo me acuerdo cuando era un joven que tenía a los niños pequeños, y ya tengo nietos, pero nietos ya ha cumplido 21 años un nieto mío. Y parece que estaba yo en la mili hace 4 días, que mi mujer se había quedado embarazada del primer hijo, que ya tiene 46 años, y el tiempo pasa que no te enteras. Y te voy a decir algo, el tiempo que no disfrutes, tiempo perdido. El tiempo que no disfrutes en la presencia de Dios, tiempo perdido. El tiempo que no disfrutes de tu familia, tiempo perdido. Y además ese tiempo no se recupera. Tú podrás perder dinero, arruinarte y sigues trabajando, lo justo, claro, y Dios te bendice y puedes recuperar ese dinero. Pero el tiempo y las oportunidades son cosas que no se recuperan. Cuando tienes una oportunidad en tu vida y la desaprovechas, esa oportunidad no vuelve. Lo mismo que el tiempo que pierdes, tiempo que no puedes recuperar. Pero hermanos, debemos confiar, convivir con la palabra de Dios cada día, buscar su consejo, su guía a través del Espíritu Santo, porque eso es lo que quiere Dios. Él se complace
en que le hagamos eso, estemos en comunión con Él para que Él nos guíe y nos dirija, nos ayude a tomar decisiones. Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios que es la justicia verdadera en Él, porque la justicia humana muchas veces falla, pero la justicia de Dios es auténtica. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, que vive unido a Él, se ha convertido en una persona nueva y entiende los principios bíblicos en todos los sentidos, entiende y comprende y lo lleva a la práctica porque sabe que es lo mejor que puede hacer para que las cosas le vayan bien, porque es una nueva creación. Yo siempre digo que si nos convertimos y seguimos haciendo lo mismo, no nos hemos convertido de verdad, porque aquel que se une a Cristo es una nueva creación, recibe un nuevo nacimiento, es regenerado por el Espíritu Santo, que es lo que quiere decir, y entonces somos una nueva creación, ya no hacemos lo que hacíamos antes. Si antes trabajábamos 16 horas, ahora nos conformamos con 8. Es un ejemplo, porque estamos hablando precisamente del tema ese, pero cualquier cosa que hacíamos antes que no era en el orden de Dios, la nueva criatura en Cristo ya no la hace, ya no actúa guiado por la palabra de Dios. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Él y que pudiéramos presentarnos ante su presencia sin sentirnos culpables. Esto nos lleva a la siguiente consecuencia de la sangre de Jesús en nuestra vida. Dice: por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio. Gracias a la sangre de Cristo se abrió la puerta ante la presencia de Dios. Podemos cada día, cada momento, cuando queramos, entrar en su presencia, porque Jesucristo con su sangre abrió esa puerta ante la presencia de Dios que estaba cerrada por culpa del pecado. Entonces nosotros, los que hemos convertido, los que creemos de verdad, los que amamos al Señor y le honramos y le respetamos y le obedecemos, tenemos la puerta abierta a su presencia. No la desperdiciemos. La sangre de Cristo nos da esa seguridad de que podemos acercarnos a Cristo sin sentirnos culpables, que como hemos visto antes, Él nos justifica. En Hebreos capítulo 10 leemos versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad, tú y yo tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El velo simboliza su carne partida. Esto es de su carne. Hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo celestial, no en un tabernáculo hecho de manos de hombres, y estar en su presencia gracias a la sangre de Cristo. Mediante su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través del velo, a través de su cuerpo. Ese velo simboliza el cuerpo de Cristo desgarrado y podemos, gracias a Él, entrar a la presencia de Dios. La simbología de esto la encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 51. Vemos que cuando Cristo murió, dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Primero, esto significa que la salvación viene de arriba, hacia abajo, hacia nosotros. La religión lo enfoca de diferente manera. Es lo que el hombre hace para salvarse. ¿Veis la diferencia? Por eso Dios no quiere religiones. Dios quiere relación con su familia, con sus hijos, tener intimidad con ellos, llegar a conocerse de verdad el uno al otro, nosotros a Él y Él a nosotros. Bueno, Él nos conoce. Quien nos falta conocer es nosotros a Él. Y Él abrió
esa puerta a la presencia de Dios, no con un plan de salvación que el hombre cree, sino creado por Dios. Por eso el velo no se rajó de abajo arriba, sino de arriba abajo. ¿Estáis entendiendo la simbología? Entonces podemos acercarnos al trono de Dios a cualquier hora para tener su gracia, su poder capacitador para superar toda prueba, su misericordia, su ayuda. Esa ayuda en el tiempo que más lo necesitemos. Porque a veces no necesitamos ayuda, vivimos bien, pero siempre hay un momento en nuestra vida en que necesitaremos la ayuda de Dios. Yo creo que la necesitamos siempre, aunque nos creamos suficientes y digamos, no, yo no necesito que Dios me ayude. Yo pienso que no, que debemos buscar la ayuda de Dios en cuanto a consejería, en cuanto a todo, para no equivocarnos y también para que nadie nos engañe. Debemos buscar la presencia de Dios, podemos analizar la Biblia, profundizar en la Biblia. Hay muchos engañadores hoy en día por el mundo, muchos llamados siervos de Dios que de siervos no tienen nada, que son asalariados, que lo que quieren es llenar sus vientres y sus bolsillos. Y para no dejarnos engañar tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no la conocemos bien, cualquiera nos va a engañar. Eso es lógico y normal. Hermanos, podemos acercarnos al trono de Dios a cualquier hora y así buscar el oportuno socorro. Así lo expresa el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, donde nos aconseja lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, ese poder que nos capacita para el oportuno socorro, o sea, cuando más lo necesitemos. En quinto lugar, por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Santificar. Las dos ideas dominantes del concepto de la santidad en la Biblia son las siguientes. Primero, santificado es lo que ha sido apartado y ha sido separado y consagrado para Dios. Y en segundo lugar, la transformación ética, moral y religiosa que corresponde a quienes entran en una relación verdadera con Cristo, con Dios. ¿Estáis entendiendo? La primera es apartados, separados, consagrados y dedicados a servir a Dios. Ese es el primer concepto de la santificación. Y el segundo es la transformación que sufre la persona que tiene esa relación con el Señor. Esa persona, esa transformación ética y moral, lo que antes consideraba quizás que no es falta de respeto a Dios o que no era pecado lo que hacían, ahora se dan cuenta, porque su ética y su moral cambia, porque tienen relación con Dios. En Hebreos capítulo 13, verso 12 leemos: Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad. ¿Sabéis por qué murió Jesús fuera de las puertas de la ciudad? Porque no podían morir dentro los criminales, los sacaban afuera de las puertas de la ciudad. Era una simbología de que dentro de la ciudad no podían morir los criminales. O sea, a Jesús lo tomaron como un criminal, sin haber hecho nada malo, ¿verdad? Sin haber cometido pecado, tuvo que morir fuera de las puertas de Jerusalén, porque no podía morir dentro, porque lo consideraban un pecador y lo consideraban un delincuente, lo consideraban un transgresor de la ley, un criminal, dicho de una forma para que lo entendáis. Dice, para hacer santo murió fuera de las puertas, para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Hermano, Jesús tuvo que sufrir y morir fuera de las puertas de la ciudad como un criminal para hacer santo a su pueblo y hoy a su iglesia, a ti y a mí, mediante su propia sangre. En el antiguo pacto era que se presentaba la sangre, no la propia sangre del sacerdote, sino la sangre de animales y machos cabríos. Pero Jesucristo presentó su propia sangre, su propia vida, que como hemos dicho antes, en la sangre está la vida. Dio su vida, dedicó su vida a servirnos
y a morir en una cruz para la remisión de nuestros pecados. Eso es algo que debemos entender y apreciar en su justa medida. En Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7, leemos lo siguiente. Pablo dice a su discípulo, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, mirad qué lista, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos nosotros antes. Es un calco, una copia de cómo éramos nosotros antes. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los seres humanos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, con el propósito de, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, antes de ser santificados por Cristo, nosotros también éramos necios y desobedientes, ¿no? Por lo menos yo me reconozco así, como yo era antes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de todo tipo de pasiones y desórdenes y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, nos dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó no por las acciones justas, no por las buenas obras. Vuelvo a repetir, las buenas obras no salvan a nadie, pero son consecuencia de la salvación. No por las acciones justas, las buenas obras que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu entre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna, pues hemos sido santificados por su sangre. Y en sexto lugar, vamos a tocar este punto y lo vamos a dejar aquí. La sangre de Jesús limpia nuestra conciencia. La conciencia, ¿qué es la conciencia? Hemos hablado mucho de la conciencia. Es esa voz interior que nos hace ver el conocimiento del bien y del mal. Es lo que, cuando Adán y Eva pecaron, lo que el Señor por su misericordia dejó en su corazón, la conciencia. Por eso supieron distinguir después el bien del mal. Y que permite, dice, a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. La conciencia es el sentido moral, ético, propios de una persona. Pero la conciencia se puede cauterizar por la acumulación de pecados. Esto quiere decir que conforme vamos acumulando pecados, vamos haciendo insensible la conciencia. Pero por la sangre de Cristo somos libres en cuerpo, en pensamientos, alma y espíritu, y somos libres de toda culpabilidad y podemos servir al Señor Jesucristo en su obra. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación del cuerpo de la carne, dice, bajo el sistema antiguo, el antiguo pacto, la sangre de las cabras y los toros y las cenizas de la ternera podían limpiar el cuerpo físico de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Era una tradición y era una técnica que cuando alguien cometía un pecado, el cuerpo era inmundo, entonces tenían que purificarlo y lo purificaban de esa manera, con la sangre de las cabras, de los sacrificios de animales y también cuando quemaban una becerra con las cenizas. Esa era la forma de limpiar el cuerpo físico. Pero dice el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha y se ofreció a Dios, cuanto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Imaginaos, cuánto más la sangre de Cristo, está diciendo el escritor de Hebreos, cuánto más nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, que esas acciones la hacían insensible, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y voy a terminar con el punto 7, porque es el último punto. Con la sangre de Cristo tenemos victoria sobre el diablo. La sangre de Cristo nos da la victoria. ¿Tú sabes que tú fuiste elegido para ser vencedor? ¿Tú no fuiste elegido para ser un fracasado o una fracasada? Dios nos ha escogido para que seamos vencedores, victoriosos. En Cristo, por la sangre de Cristo, somos más que vencedores. Entonces debemos asimilar esa verdad y no andar por el mundo derrotados como algunos van. Algunos que se llaman cristianos van derrotados por el mundo porque no entienden la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es que en medio de cualquier situación, por muy grande que sea la prueba, tú eres un vencedor. Y cuando lo asimilas, es cuando la sangre de Cristo actúa y te da ese poder y esa seguridad y esa garantía de que en Cristo todo lo podemos afrontar. Esa era, digamos, el secreto que tenía Pablo. Pablo dijo que todo lo puedo. Él sabía vivir de cualquier forma, había pasado hambre, había tenido abundancia, había sido perseguido. Tuvo una vida muy, muy dura el apóstol Pablo. Pero él dije, he aprendido. La clave, debemos aprender las verdades del Evangelio. Y una vez que las sepamos, aplicarlas a nuestra vida para nuestro beneficio propio. Y también para agradar a Dios. Y cuando lo hacemos, aparte de nuestro beneficio, el agradar a Dios, Dios nos usa en su obra. ¿Quién no quiere trabajar de los que estamos aquí y ser usados por el Señor grandemente? Todos tenemos ese deseo, pero tenemos que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que estar dispuestos a confiar plenamente en Él, a depositar nuestra fe en Él, a alejarnos de toda contaminación. La sangre de Cristo hemos dicho que nos purifica, nos limpia de todo pecado. Mantengámonos limpios. No hagamos como el cerdito, que lo lavas, le pones un lacito y cuando lo sueltas en el primer charco va y se mete. Eso hacemos muchos creyentes. El Señor nos purifica, nos lava, nos limpia, nos pone un lacito y precioso. Y enseguida nos vamos corriendo a la contaminación, al pecado, a la desobediencia, y nos ponemos otra vez perdidos de barro. ¿Verdad? ¿O miento? En Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 12 leemos, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador, el diablo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante nuestro delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, dice, le han vencido, han salido vencedores por medio de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus propias vidas hasta la muerte. Hermano, vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, poniendo nuestro servicio a Dios por delante de nuestros propios intereses. Y esto hay que hacerlo hasta el final. Versículo 12, por lo cual dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, por este motivo, por la sangre de Cristo que nos justifica, que nos limpia, que nos perdona, por este motivo debemos alegrarnos los que habitan
Primero los que habitan en el cielo se alegran de que nosotros actuemos así. Y nosotros, los moradores de esta tierra, tenemos que aferrarnos al poder que hay en la sangre de Cristo, y así estaremos libres del terror que vendrá sobre la tierra, que está ahí, muy cerca, porque el diablo quiere atacarnos con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué debemos hacer? Esos ataques finales, digamos, esos maneras de querer atacarnos ya con las últimas consecuencias, porque sabe que está llegando el fin. Debemos protegernos con la sangre de Cristo, hermanos. Siempre tenemos que estar bajo la cobertura de la sangre de Cristo, para que los ataques del enemigo no hagan efecto en nuestra vida. Pero Él está ahí, Él quiere, porque sabe que está llegando el final, y sabe que será arrojado al lago de fuego y ya no va a salir de ahí nunca más. El Cordero lo vencerá. Pero Él quiere dar sus últimas coletazos, como se suele decir, ¿no? Y esos coletazos los va a dar con gran furia. Por eso debemos estar preparados, hermanos. Bien, pues hasta aquí el estudio de esta noche. Seguiremos la semana que viene. Bendiciones.